Presente, los saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. Primeramente agradezco a Dios por esta bendición que me permite abordar este lugar para compartir de su bendita palabra y reunirme juntamente con todos mis hermanos para adorar y bendecir el nombre de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo y ayudado de su gracia divina, expondré el mensaje, el cual tiene como título: La excusa te priva de bendiciones. Y tiene su base en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 18 al 20. Y leeré nuevamente estos tres versículos. Dice de la manera siguiente: y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Amén. Bueno, hermanos, la excusa te priva de bendiciones. Esta base escritural para este mensaje es parte de una parábola expuesta por el Señor Jesucristo en una casa de un fariseo. Yo veo la necesidad de dar definiciones en esta ocasión. Excusa, que todos lo tenemos muy bien entendido, pero aquí esta parábola, hermanos, es muy amplia, y las definiciones que se usan para esto son muy amplios también. Excusa es una razón aparente o justificación que una persona da para evadir una responsabilidad, un deber o una invitación. Y luego continúa, dice: aunque en el fondo no hay verdadera disposición de cumplir. Esto es una excusa. Pero según lo que Jesucristo explica y a quienes lo dicen, hermanos, aquí la excusa se amplía. Muchas veces la excusa, según lo que vemos, a veces es mentira, pero no siempre es mentira. Simplemente evaden algo de más responsabilidad, de más interés, por algo que realmente ellos tienen que hacer, no que sea mentira. Pero no le dan el lugar correcto a lo que deben dárselo. Y privar es quitar, impedir, dejar sin algo que te pertenece o que podrías disfrutar. Dice, es ser despojado de un derecho o beneficio. Pero para ser despojado, para poder impedir, quitar esto, ¿qué es lo que lo quita? No alguien. La excusa. La excusa pone un impedimento. Y el título dice: la excusa te priva de qué. ¿Cuál es el impedimento? Dice: de bendiciones. Y explicaré un poquito lo que estaba aconteciendo, hermanos. El Señor Jesucristo es invitado a una casa de un príncipe de los fariseos. Aquí el príncipe no era lo que se conoce como alguien, un hijo de la realeza, de un rey, o políticamente hablando, no. Aquí el príncipe, en la traducción que viene del griego, según lo que corresponde a los fariseos, es un líder, que es un líder o un dirigente, un jefe, uno de los altos líderes de los fariseos, de los religiosos. Y probablemente era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo máximo que tenían los fariseos. En ese consejo es donde juzgaron a Jesucristo los fariseos. Se juntaban con saduceos que no creían en la resurrección, con los escribas de la ley, que podían ser de parte de los saduceos o de parte de los fariseos, que son los doctores de la ley.
en esta invitación que recibe Jesucristo, en esta casa de este príncipe, alguien grande entre los fariseos, había principalmente religiosos, que son fariseos, doctores de la ley, que son los escribas, los que trataban de interpretar la ley para darla a entender, lo que fue escrito por Moisés. Ya los fariseos se encargaban de ponerla en obra, de cuidar que todos los ritos que ellos tenían se llevaran a cabo como debería de ser. Todos estos personajes estaban allí. Y aunque estos líderes religiosos estaban bien económicamente, eran gente de dinero, ricos. Y podría haber otros, pero principalmente religiosos. Bueno, la intención era, ellos cuestionaban a Jesucristo en diferentes ocasiones, y la cuestión era, la intención de ellos era hallarlo en alguna falta, tentarlo. Ponen enfrente a un enfermo y dice que era un hidrópico, era una enfermedad donde se llena de líquido el cuerpo y se inflama el cuerpo. Hoy se conoce como edema. Entonces en ese entonces era una enfermedad incurable, pero lo tenían allí, hermanos, los fariseos, porque era en un día sábado. Y la intención de ellos era ver qué hacía con el enfermo el día sábado. Y entonces él les dice, bueno, es lícito sanar el sábado, y no contestaban, lo sanó y les empezó a explicar. Y ya les dice, ¿quién de ustedes pierde un animalito el sábado y no lo rescata? Si es echado en el hoyo o algo. Y veía al maestro cómo ellos llegaban a este convite y empezaban a tomar los lugares principales. Que no es como nosotros, que dice la palabra de Dios que acércate más para oír. No. Aquí era una vanagloria, era algo de orgullo. Ellos se ponían enfrente para ser más. Y les dice una parábola, dice, cuando sean invitados a cualquier convivio, dice, no procuren los lugares de enfrente, sino los de atrás, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y luego uno dice, bienaventurado dice el que comiere en el reino de Dios, y expone la parábola. Y la conocemos la parábola, hermano. Explicaba esto porque nos va a ayudar a entender. Y entonces es cuando les dice, miren, que un hombre había hecho una gran cena y convidó a muchos. Esta parábola, hermanos, no es difícil de entender, pero es universal. Y lo que correspondía en ese entonces, dice, bueno, que un hombre invitó a muchos, y cuando se llegó el día de esa cena, le dijo a su siervo, ya, háblales, que ya está listo todo. Entonces entra lo que es el título, dice que empezaron a excusarse. No, dice, es que compré una hacienda, necesito ir a verla. Y los otros, compramos 5 yuntas de buey, necesitamos probarlos. El otro, es que me acabo de casar, por lo tanto, no puedo ir. Y para nuestro entendimiento, hermanos, estas cosas como el casarse era algo, se podría decir que no es una excusa en cierta manera de lo que entendemos de excusa, porque era algo que tenía que hacer realmente. Pero la prioridad era esa invitación. Esto lo decía por los fariseos. Entonces le dijo al siervo, mira, se enojó, dice, ve y trae los mancos, los cojos, los ciegos, ve por los caminos, las plazas. Dice, y invítalos hasta que se llene, y ya los invita. Y luego le dice, pues aún hay lugar. Le dice el siervo, bueno, ahora ve a los caminos y a los vallados, las cercas aquellos, representando más allá. Dice, sigue invitando, dice, porque dice, a aquellos que fueron invitados, dice la palabra de Dios, dice, y dijo el siervo, hecho es como mandaste, le dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. ¿Por qué digo que no es difícil de entender, hermanos? Jesucristo le dijo a una mujer, yo no he sido enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Jesucristo trajo el Evangelio y la meta era que se expusiera este Evangelio en todo el mundo, pero Él predicó en Israel. Los apóstoles fueron a llevar el mensaje más allá, Él no. Claro, había gentiles que sanaban porque pues alrededor de esas tierras había mucho personal, pero Él vino especialmente a traer la obra ¿dónde? Donde fueron los profetas. La promesa fue Abraham y ahí fue a traer el Evangelio. Por eso dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. Les pone esta parábola y les dice, miren, como diciendo, los fariseos eran los principales, los líderes religiosos. Ahora sí, va la definición de la excusa. Los fariseos y los líderes religiosos no era exactamente que se excusaran en el modo de poner un pretexto, sino de no reconocer a Jesucristo y no aceptarle. Porque esta cena del Señor representa la salvación. Y en la base espiritual es universal, pero en la base, a los que le estaba hablando representaba la salvación ¿a quién? A Israel. Esto representaba la cena. Por eso les dice, ellos no lo reconocieron, lo rechazaron. Todo esto va en paréntesis con la definición de excusa, más para allá. Y aún todo Israel, por eso dice, oh Israel, cuando llores, si reconocieras, si tú supieras lo que a ti te toca, dice, esto y esto, ¿por qué? Dice, porque no reconociste el día de tu visitación. Entonces, bueno, Él vino a las ovejas perdidas y les predica esta palabra a los líderes religiosos. Los mancos, los cojos, los ciegos representaban los marginados para Israel. Un manco, o por cualquier accidente que haya tenido, un cojo con un defecto físico, aunque fuera de la tribu de Leví, de un linaje sacerdotal, no podía ejercer sacerdocio, no podía, por el defecto físico que tenía. Era un marginado. Ahora, uno con un ciego o alguien así, también ellos eran considerados como pecadores, o sea, eran excluidos de Israel totalmente, aunque fueran judíos. Por eso Jesucristo a ellos es una reprensión. ¿Y hasta dónde va la excusa, hermanos? ¿Hasta dónde? Bueno, hay excusas literales que hubo, hermanos. En una ocasión se le acerca un joven y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Ah, mira, los mandamientos tienes y así. Todos yo he guardado, todos desde mi juventud, todos los he guardado. Ah, pero mira, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Y el joven se puso muy triste cuando le dijo que vendiera todo para seguirlo. Muy triste se puso. Hubo un bloqueo, hermanos. Hubo algo que le impidió. ¿Cuál fue la invitación? ¿Haz esto y qué? Sígueme. Pero se bloqueó el joven y se fue triste por su camino. No lo siguió. O sea, ¿qué le impidió? En otra ocasión, hermanos, unos le dijeron al maestro, en San Lucas 9, versículo 57 en adelante, y aconteció que yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. ¿Cómo se le llama esto? Disposición. Aparentemente, te seguiré a donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo otro, y dijo el maestro a otro, dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
No significa que le iba a enterrar literalmente en ese momento, espera que muera, ¿verdad? Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ellos llevaban intenciones de seguir a Jesucristo, pero algo los bloqueó para seguirlo. O sea, ahí era poner en prioridad. Cuando él decía sígueme, es ya. Te estoy convidando, te estoy dando una invitación. Porque vino a Israel primero, te estoy dando una invitación. Pero había algo que los bloqueaba. El siervo de la parábola representa el que lleva la palabra de Dios, que es muy amplio. Fueron los profetas los que traían la palabra de Dios en aquel entonces. Pero como esto va al tiempo de gracia, Jesucristo viene a traer la palabra a Israel. Pero cuando asciende al cielo, ¿qué pasa? Les dice a los apóstoles: ¿a ustedes qué? Lleven la palabra. ¿A dónde? Hasta los confines de la tierra, todo el mundo. Ahí va el siervo, dice: ve, se tiene que llenar. Estos no quisieron, pero ve por los cojos, ve por los mancos, tráelos. Ahí va el siervo, y ahorita en la actualidad sigue el siervo, predicándole a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los vallados allá. Y entonces cuando pasa esto, Pedro, ven ellos algo y: bueno, maestro, pues nosotros, tú nos dijiste que dejáramos, todo lo dejamos por seguirte. ¿Qué tendremos? Yo digo: dejen la red, síganme. Unos dejaron a su padre y se fueron al instante. A otros: síguenme, el papel publicano, que estaba bien económicamente, que era un judío, pero trabajando para Roma. Deja todo y lo sigue al instante. Dicen: pues nosotros dejamos todo, maestro. ¿Qué tendremos? Miren, todo el que dijo esto y esto y esto tendrá 100 veces tanto, y por fin la vida eterna. Hermanos, la excusa te priva de bendiciones, pero ellos no pusieron excusa, no pusieron pretextos, no pusieron rechazo al dueño de la vida. No bloquearon ese sígueme. Dejan y lo siguen. Y aquel que escucha la palabra deja todo y lo sigue. No pone esa excusa. ¿Para qué? Para que no sea privado de qué. De bendiciones. Bueno, hermanos, y San Pablo, hermanos, siendo Saulo, en una ocasión, hermanos, fíjese, del pueblo de Israel, era alguien importante, perseguía a la iglesia. Aparentemente, pues él estaba haciendo bien de lo que él creía, pero estaba erróneo, iba. Y en el camino se le presenta el mismo Jesucristo. ¿Qué haces, Saulo? ¿Qué estás haciendo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué dijo Saulo? ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué quieres que haga? Aquel que iba creyendo ser lo correcto, rechazando en cierta manera la doctrina, una vez que se le presenta el mismo dueño de la obra en persona, que le resplandece en esta visión y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy ese. El que te extiende la invitación ahorita. ¿La aceptas, Saulo? ¿Qué quieres que haga? Ella se te dirá lo que tienes que hacer. Entra en la ciudad, sabemos. Y ahora él se convierte de ser alguien que estaba afuera, aparentemente se convierte
en aquel siervo que va dando la invitación. Y dice en los Romanos San Pablo, porque lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 15 y 16. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio. Estoy presto a ser el siervo, a llevar la invitación. Dice, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Se fija? ¿Dónde empezó Jesucristo? En Israel. Ahora San Pablo dice, ahora yo estoy presto a llevar dice, estoy presto a anunciar el evangelio también a ustedes. Dice que están ¿dónde? En Roma, a los vallados afuera, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud, para salvación. ¿A quiénes dice? A todo aquel que cree, que acepta la invitación. ¿Quién? Al judío primeramente. ¿Dónde empezó Jesucristo? ¿Con quién? Con el judío. Al judío primeramente. Y también al griego. Si empezó allí y antes de extenderse, ahí fue predicado el evangelio. Empezó la iglesia. A los suyos vino, dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A los que creen en su nombre. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Ahora San Pablo, los apóstoles, predicando a todo aquel. Hermanos, la excusa te priva de bendiciones. Bueno, hermanos, la palabra de Dios hasta hoy en día se predica con mucho ímpetu. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una invitación abierta, no cerrada, abierta, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no nomás al judío, no. Europa, África, América, por todos los vallados. Termina la convención y, bueno, ahora tú vas a ir allá a la sierra, ahora tú vas a ir a Sudamérica y ya están los cambios. ¿Pero por qué? Hay ministros que tenían una economía muy buena y lo dejan todo. ¿Por qué? Porque es aquel siervo que necesita el dueño de la vida. Amén. Para llevar la invitación. Aleluya. A los confines de la tierra, hasta allá, a los extremos, para hacerle saber a la gente que hay una invitación a una boda hermosa. Que hay una obra que empezó en Jerusalén, allá en Israel, pero que esa obra sigue, que ese plan de salvación sigue abierto. Que no se ha cerrado la puerta, no se ha cerrado. Sigue de par en par. Amén. Sigue abierta totalmente. Y esa invitación se le da. A veces decimos, bueno, tu hijo de cristiano, tú estás oyendo, pues tú estás poniendo excusas. Y no pongas excusas, acepta a Jesucristo. Pero hay quien allá, viene a veces uno que ni conocen el evangelio. Y a lo mejor dice, pues yo vengo de tantas cosas que he hecho, como un marginado. Ve por ellos, digo, ve. Es que aquel escojo, tráelo. Aquel tiene muchos defectos, tráelo. Amén. No importa. Sábado dijo, yo perseguí la iglesia, yo estaba de acuerdo en que nos mataran, daba mi voto y no soy digno. Dice, pero por la gracia de Dios, por esa gracia infinita, Pedro, aquel que nunca pecó, aquel que pecó, ahora tú tienes que ser uno mismo, porque la invitación es para todos. Que se llene mi casa. Bueno, hermanos,
Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y él me dice, es el diccionario San Juan, de lo que decía el ángel, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Al principio del mensaje dije, hermanos, que es muy amplia esta parábola, no es difícil de entender, es muy amplia. Hoy en este tiempo, hermanos, la invitación a esta gracia, que es lo que se representaba, es para todos. Y el siervo va predicando que hay algo glorioso, hermanos. Pero ahora yo un día, hermanos, miren, un día, hermano, usted recibió una invitación y dice, pues, ¿qué es esto? Y estaba su nombre ahí. Hermanas, un día recibí una invitación, no de una boda, de una fiesta, de unas semanas de fiesta, no. A veces a mí me invitan a una boda, a ella no, a ella le invitan a una fiesta, a ella no. Pero todos recibimos una invitación, cada una con su nombre, a una fiesta hermosa. ¿Por qué voy a esto, hermanos? La excusa te priva de bendiciones. Bueno, el rechazar a Jesucristo, el rechazar el Evangelio, es la excusa, aunque a veces literalmente es excusa, pero aún más allá es la excusa de la parábola, no aceptar esa salvación. Pero hay quienes sí la aceptamos, ¿o no? No recibió una invitación, hermano, hermana. Díganme si no recibió una invitación un día. ¿Y cómo sabe que la recibió? Cuando, hombre, apartaste el lugar, aquí está tu nombre. ¿Cómo? Porque ahí hay una lista, hermanos, una lista con nombres. Y usted recibió esa invitación, hermano, aquí está mi nombre, y a un evento magno y sublime, a un evento glorioso. Que el día que nos encontremos ante la gran cena del Señor, hermano, que su nombre todavía esté escrito, que no se borre. No, hermano, no permitas en tu vida cristiana que ese que fue escrito allá sea borrado. Tenemos la invitación más gloriosa, una invitación al evento más glorioso, hermanos, que no hay en la tierra. Ay, no, pero es que ya me cansé de, es que otra vez lo mismo. Pero ¿por qué voy a seguir rasurando? Pues si el rasurarse es que ¿por qué voy a hacer esto? No. Fuimos invitados, hermano, hermana. Sigamos esta gracia, hermanos, sirviéndome con todo el corazón, porque digo, sígueme, y ahí vamos, hermanos, no miremos atrás, hermanos, porque esta invitación, hermanos, sigue abierta, tanto para el que no ha oído, como para el que escucha la palabra de Dios, como para aquellos que le aceptamos un día, hermanos. En general, hermanos, el dueño de la vid tiene un gran banquete, hermanos. El que aceptamos aquí, hermanos, sigamos sirviéndole con el corazón. ¿Está aún ahí pendiente algo? La invitación está abierta para entrar a un evento glorioso. Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Prosiguiendo con el orden de las alabanzas,